Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a Escuela IT. Estamos comenzando la tercera clase del curso de React para aplicaciones frontend con César Alberca. Muy buenas, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo muy bien por aquí. Vamos a comenzar esta semana ya con el bloque más importante del curso, yo creo. Así que todo tuyo por ahí. Perfecto. Pues bueno, hoy vamos a ver cómo aplicar arquitectura hexagonal en React, un poco viendo lo que vimos el otro día de las capas, casos de uso y demás. Y también haremos uso de un motor de inyección de dependencias. Entonces, este motor de inyección de dependencias lo que nos va a permitir es que las clases sean más fáciles de testear y además podemos tener mucha más flexibilidad a la hora de pues no nos tener que encargar de crear las instancias, de gestionarlas. Eso ya se encarga el framework. Y vamos a ver cómo configurarlo dentro de React. Usaremos Tesserinch y Krakow, unas herramientas muy chulas. Y luego el resto de lo que es la clase va a ser bastante parte de Live Coding, donde ya sí que abriremos el navegador y empezaremos a hacer funcionalidades. Recordamos que estamos haciendo una aplicación de logros, ¿no? El to-do list, pero no va a haber backend. Entonces usaremos un servicio que nos va a moquear todo el backend. Se llama Mock Service Worker y está bastante guay. Entonces, pues bueno, hoy la clase será bastante práctica. La arquitectura hexagonal, al final, los principios que vimos en la otra clase, que era justo la separación por capas, los dominios, los directorios y todo esto, al final, la arquitectura hexagonal lo que define son adaptadores y puertos que básicamente son capas, ¿no? De cómo interactuamos entre distintas partes. De hecho, lo dibujan como un hexágono, ¿no? Pero realmente lo que representan los círculos son pues esas capas, ¿no? De hecho, el gráfico más sonado será este. Tenemos la parte de puertos que bueno, al final representan piezas que se van conectando, ¿vale? Entonces están las capas más externas, que representan las capas más inestables, y si vamos hacia adentro, están las capas de dominio, que son las más estables. A mí el tema de la arquitectura hexagonal y estos gráficos muchas veces como que son mucho más complejos de los que debería ser. Al final lo que nos tenemos que quedar es con los conceptos y las ideas. Las dependencias van hacia adentro, es decir, el conocimiento va hacia adentro, con lo cual las capas más internas no conocen de las capas más externas. Ahora que lo pintemos con un hexágono y que llamemos una cosa puertos y adaptadores y a lo mejor nuestra aplicación lo llamamos delivery, domain, estructura, realmente es el mismo concepto. Vale, pues dicho esto, vamos a repasar la estructura que llegamos el otro día y luego ya vamos a empezar a meter la inyección de dependencias y ya vamos a ir viendo qué problemas nos van surgiendo y cómo los vamos solucionando. Entonces, en el to-do list tenemos la parte de features, la parte de core. En core estaba el código que era común al resto de dominios, ¿vale? La parte core pues estarían los componentes genéricos, estarían pues tema de código común a todo el resto de cosas, utilidades. Y ojo, cuidado con el tema de utilidades, todo es una utilidad, ¿no? Entonces, no llamemos una carpeta útil si metamos ahí de todo, que sea nuestro cajón desastre, no, sino vamos por funcionalidad, ¿vale? Incluso dentro de core. Pues mira, código relacionado con los componentes, código relacionado con, a lo mejor tenemos temas de HTTP, lo que sea. No tengamos un directorio de útiles donde esté todo, ¿vale? O sea, pongamos un poco de orden, ¿no? Entonces en core está ese código común. ¿Por qué metemos cosas en core? Porque al final vamos a intentar que nuestros dominios de la aplicación sean pues totalmente independientes y estén aislados. Hay veces que ocurrirá que un dominio se llama a otro, pero no debería ser lo común. Al final el tema de las llamadas entre dominios pues va a ocurrir que complique bastante el código. Entonces, lo que debemos intentar es que cada feature sea independiente. Si hay código que se necesita hay muchas features, estaría en core, y si no, si hay, por ejemplo, una feature que es muy grande, pero dentro hay como mini subfeatures, siempre podemos dentro de una feature crear otras features. Por ejemplo, aquí estaría A, la B, y a lo mejor la A y la B pueden usar
cosas de la feature padre, ¿no? Por ejemplo, aquí de application o de mini. Realmente yo intento que las aplicaciones las features sean lo más plano posible, pero hay veces que sí que pues, una feature es súper grande y dentro hay features que tienen que pertenecer a esa feature. Entonces lo organiza así. Dentro de A pues estaría su capa de dominio, incluso capa de application, etcétera, etcétera. Y acordamos que lo bueno de trabajar así es que las funcionalidades normalmente, al ser aisladas, podemos trabajar distintos equipos en distintas features, distintas personas, ¿no? Y luego incluso si, por ejemplo, estamos en la parte back y queremos, por ejemplo, escalar esto de una forma, pues a lo mejor horizontal, pues a lo mejor sacamos este módulo a un microservicio. Y si está totalmente aislado, básicamente va a ser copiar y pegar, ¿no? Bueno, cortar y pegar, ¿no? Entonces, el modularizar las cosas está muy bien por estas razones que comento. El tema de que al final es más fácil gestionar el código, el tema de colaboración entre compañeros y el tema de poder sacarlo a otra pieza o a otro microservicio. Y en la parte de front, a lo mejor incluso con temas así como más exóticos de microfrontends y tal, pues bueno, podría a lo mejor cuadrar. Pero bueno, el caso es que modularizar es una muy buena práctica y al final va a permitir que vuestra aplicación sea mucho más mantenible. Vale, entonces teníamos las features y dentro teníamos distintas capas. Entonces la capa delivery es la capa más externa, también se puede llamar como UI. Y aquí encontramos el código que, pues en este caso, estando en el front, vamos a tener aquí los componentes de React, de Angular, de Vue, de donde sea. Aquí es cómo yo entrego los casos de uso. ¿Vale? Los casos de uso son las piezas que representan qué acciones se pueden hacer sobre el sistema. Los casos de uso viven en application, que es una capa un poco más interna de delivery, es la siguiente capa. Al mismo nivel que delivery tenemos infraestructura. Aquí tenemos el código acoplado, ¿vale? El código acoplado que, pues, con un frame, con una herramienta, con el back, ¿vale? Y aquí sabemos que está acoplado y lo tenemos aislado. Entonces, pues bueno, duele menos cuando hay que cambiarlo. La capa delivery y infraestructura son hermanas, ¿vale? De hecho, aquí en el dibujito lo veíamos. Y una capa más interna es application. Capa application, acordamos, tenía los casos de uso, gestión de estado, gestión de roles y permisos. Y luego, dentro, tenemos la parte de dominio. En dominio están las entidades, nuestros value objects, están los repositorios, lo que es la definición de la interfaz, están las reglas de negocio, están validaciones, toda la chicha está en dominio. Si yo abro la application, leo los casos de uso que hay, yo sé qué se puede hacer sobre la aplicación. Si yo leo lo que hay en dominio, debería ser de qué va la aplicación. Muy bien, pues yo lo que recomiendo durante estas clases y las clases que veremos, ¿no?, a continuación, es que lo que os recomiendo es que cojáis un proyecto que queráis hacer, ¿vale? Una aplicación tonta, incluso podéis hacer un poco incluso esta, intentéis aplicar esta arquitectura. Os surgirán dudas y habrá cosas que os cuadren menos, cosas que os cuadren más, y al final es intentar aplicar esos conceptos, a lo mejor bajo vuestro punto de vista, decir, oye, pues esto lo quiero llamar de otra forma, o lo quiero organizar de otra forma, o a lo mejor yo no quiero usar clases, quiero usar funciones. Cualquier decisión, ¿no?, que vayáis tomando, intentar implementarla con estos conceptos en mente y ver a qué llegáis, ¿vale? Al final es una muy buena práctica de pelearse con esto e intentar proveer de vuestra visión a esta serie de conceptos que hemos visto en estas clases. Y hacer un pet project vuestro de una aplicación que queréis usar, que vais a usar en el día a día, siempre es bueno. Y luego, por supuesto, lo subís a GitHub y bueno, así tenéis el perfil más completo. Que de hecho, a la hora de buscar trabajo, yo, por ejemplo, en Autentia, la empresa donde trabajo, que estamos contratando, por cierto, siempre algo que me fijo es en el GitHub de la gente, porque al final yo, como alguien que entrevista a la gente, quiero ver código, ¿vale? Me interesa ver, pues, cómo programa esa persona, qué prácticas se aplica,
arquitectura, separación por capas, etcétera, etcétera. Entonces, el tener un escaparate donde mostréis vuestro trabajo está genial. Entonces, si hacéis cursos, por ejemplo, en Escuela IT, casi siempre hay una especie de proyecto o ejercicios. Todo eso os recomiendo que lo subáis. Lo hagáis con cariño, le deis le deis ahí, mirad los detalles, hacer test, todo lo que hagáis, hacedlo pues como el dedillo, ¿no? Y eso al final es un escaparate y muestra vuestro trabajo, y a la hora de buscar curro, ya os digo yo que se mira. Por lo menos, por ejemplo, en Autentia sí que lo miramos. Luego, obviamente, por ejemplo, hay gente que a lo mejor no tiene tiempo, no quiere subirlo a GitHub. Eso no quiere decir que no tengas tantas posibilidades, ¿no?, de entrar, sino que es un buen punto de inicial para ver un poco si cuadra o no cuadra. Y en cualquier caso, pues normalmente suelo hacer pruebas técnicas y demás. Muy bien. ¿Qué te iba a decir, César? Sí. Me paso algunas preguntillas por aquí. ¿Cómo resuelves la comunicación entre fitters? Vale, intento que no haya esa comunicación. Si la hay, pues al final son los casos de uso los que deben ser el punto de inicio, el punto de entrada. En cualquier caso, intento que estén aisladas. Vale, ahora veremos cuando vayamos programando si surge algún problema de estos, o intentamos forzarlo para ver cómo resolverlo. ¿Más preguntas? Sí. ¿Estaría bien separado los casos de uso por command and query? Vale. Sí, ¿vale? Los comandos y las queries es algo que no llegué a explicar el otro día, pero que veremos, ¿vale? Entonces, lo que se refiere con command y query es que los casos de uso se pueden dividir en dos. Bueno, de hecho sí que lo vimos, perdonad. La parte de... sí, en queries y comandos, sí. Lo que no hicimos es aplicarlo aquí, ¿vale? Yo lo que hago es en el nombre, hago varias cosas, ¿vale? Que también veremos una cosilla de los casos de uso que mola mucho y que al final es el patrón que te permite mucha flexibilidad. Pero yo hago dos cosas, ¿vale? Básicamente en algún lugar tengo una clase que se llama comando y otra que se llama query. Entonces heredo de esa clase. Y luego en el nombre lo que defino es si es un comando, lo llamo CMD, y si es una query lo llamo de esta forma. Para que así a la hora de leer el caso de uso sepa de inicio si muta el sistema o si no. El tema del nombre lo vamos a hacer ya si queréis. El tema de la extensión y tal, de heredar, lo veremos más adelante. De hecho, a la hora de refactorizar, vemos si cambio aquí. Esto también. A ver si me acuerdo de esto, el comando. Ahí. Los refactores del Wordstone son muy buenos. Te buscan en literales, en un montón de sitios. Vale. Y aquí este use case también deberíamos renombrarlo por query. Y haremos un poco, ¿no? Entonces yo simplemente con esto me vale para identificar si es una query o es un comando. ¿Vale? Y luego haremos lo de la herencia. Te paso una siguiente entonces. ¿Cuál es la responsabilidad de los value objects y el root aggregate? Vale, lo del root aggregate no lo vamos a ver. Eso es del Domain Driven Design. Que básicamente el root aggregate es una forma de agrupar objetos y tal. En el front creo que no aplica tanto, pero bueno, se podría usar. Se escribe así, root aggregate. Domain Driven Design. Pero bueno, es quizás algo un poco más complejo, ¿vale? Los value objects, sin embargo, que es de Domain Driven Design también, sí que es un patrón que está bien, que yo uso. Y bueno, los value objects lo que definen es una entidad cuyo identificador es su valor. Por ejemplo, yo tengo aquí un achievement, ¿no? Entonces, ¿qué identifica a un achievement de otro? Pues su identificador, ¿no?
lo mejor pueden tener el mismo nombre, pero si la idea es distinta, pues son dos achievements distintos. Pero, por ejemplo, si yo tengo una representación de lo que es el dinero, ¿no? Y digamos que en nuestro contexto digamos que lo queremos hacer uso para pues, compras, ¿no? Y para ver el precio de las cosas. Entonces, yo tengo un objeto que representa el dinero, que tiene un amount y un currency. En ese contexto, ¿tendría sentido tener un identificador de ese dinero? No, ¿verdad? O sea, a mí no me interesa comparar si una cantidad es igual a otra por su identificador, sino por su valor, ¿vale? Es decir, yo tengo un billete de 5 euros y tengo otro billete de 5 euros, pues para mí tiene el mismo valor, ¿no? Entonces, porque un value object, la diferencia con una entidad es que el value object, su identificador, al final, son sus valores. Y eso también depende del contexto. Por ejemplo, estando, el mismo ejemplo, estando en un contexto de la fabricación de los billetes, no sé si lo sabéis, pero cada billete tiene una especie de identificador impreso. Entonces, en el programa que genera esos identificadores y tal, pues ahí a lo mejor sí que tiene un concepto de ID. Pero eso también depende del contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, la clase Money, que yo no hago clase esto, sí que es un ejemplo bastante claro y bastante común a la hora de definir los value objects de un value object. Por ejemplo, una clase Money y normalmente en el constructor tendríamos la forma de read only. Tenemos el amount, que es con 2 N's, creo, no me acuerdo, y el currency. Currency pues sería euros, lo que sea, ¿no? Pues yo los value objects, por ejemplo, lo que hago es hacerlos inmutables, que es también otra muy buena práctica. Es decir, no puedes modificar la cantidad. Una vez creado una cantidad de dinero, ¿no? Usando esta clase, no la puedes modificar. ¿Vale? Y de hecho el constructor lo hago privado, ¿vale? Pero lo que realmente hago es una función estática creadora, ¿vale? Es decir, aquí y además le paso un objeto para que sea más fácil de usar. Este sería el amount, number y el currency. Entonces, esta lo que hace retornar el money con el currency. Vale, entonces, si quieres, luego si quieres, por ejemplo, modificar, pues podrías tener un método de clonación, ¿vale? Que es algo también muy típico en los value objects. Donde aquí, en base a o incluso puedes hacer algo rollo operaciones. Entonces, puedes retornar lo que ya había más una cantidad. Y esto, pues, es lo mismo. Entonces, estos value objects no tienen identificador, normalmente son inmutables. Yo los hago con funciones creadoras estáticas, porque, por ejemplo, podría hacer una función de decir euros, ¿no? Y a lo mejor el currency no hace falta que lo pase, sino que ya aquí, ¿vale? Tengo estas funciones utilitarias. Y luego tendría, pues, métodos que para modificar este valor, pues crean instancias nuevas. Entonces, los value objects vienen bien para traer también esa lógica de negocio y demás. Y luego testear esto, por ejemplo, es súper fácil. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo es el dinero, ¿vale? De hecho, seguramente Martin Fowler, como no, ha hablado de esto. Por ejemplo, el dinero, el típico ejemplo, ¿vale? Pero hay un montón, por ejemplo, de un punto en un eje de coordenadas. Bueno, hay bastantes ejemplos.
Entonces, esos value objects está bien tenerlos. Vale, ¿hay alguna pregunta más, Denis? Sí, te paso una última que tenemos aquí. ¿No sería conveniente tener la capa delivery o UI fuera de features, por ejemplo, de cara a un posible cambio de framework librería? Pues yo creo que podría ser discutible, puede ser debatible, pero considero que al final si modificas un dominio, normalmente sueles modificar, cuando son cambios importantes, modificas la mayor parte de las capas y al final un concepto importante a la hora de desarrollar aplicaciones es la colocalización. Es decir, si tienes que tocar algo, ¿cuánto tienes que moverte alrededor de las capas y directorios para modificar cosas relacionadas? Entonces, cuanto menor sea ese movimiento, ese desplazamiento, pues más fácil va a ser acometer esos cambios. Si yo, por ejemplo, tengo que modificar el achievement para cambiarle el objeto tipo fecha y eso implica que tengo que cambiar en la application, en infraestructura, pero luego y está en la misma carpeta, pero luego delivery está en otra carpeta distinta, en otro sitio totalmente distinto, pues no me cuadraría, ¿no? Que me tenga que ir a ese otro sitio a cambiarlo. Al final, los cambios que repercuten en un dominio pues, están aislados y están colocalizados. Si cambias de framework, pues sabes que tienes que cambiar la carpeta delivery de cada feature. Incluso, si lo divides así, podrías ir cambiando dominio a dominio. Es decir, a lo mejor hay un momento de que convivan dos frameworks a la vez. Y podrías hacer, pues mira, la capa delivery de esta feature, pues la hago con React. Y a lo mejor estoy migrando de Angular a React, ¿no? Pues entonces en otra feature estará con Angular. O incluso a lo mejor es que se sirven en distintos sitios y dices, pues mira, la feature de la home es que es tan importante que tenga buen SEO que voy a usar Next.js, por ejemplo. Pero luego en la parte de la aplicación me vale con Create React App o quiero usar Angular o lo que sea, ¿no? Entonces puedes hacer distintos temas de delivery en distintas features. Venga, pues era todo. Puedes continuar. Genial. Bueno, pues lo que vamos a plantear, vamos a empezar a configurar la parte de inyección de dependencias y hacemos la parte ya más de tocar código. Entonces, la inyección de dependencias lo que me provee es un motor que se encarga de crear y gestionar las instancias. Entonces, cuando hacemos orientación a objetos, lo que tenemos son un montón de objetos, un montón de clases. Entonces, en algún momento, cuando definimos una clase, habrá en algún sitio que se haga la instancia, ¿vale? Se tiene que hacer el new. El problema de hacer eso, cuando nosotros lo hacemos, es que estamos pasando de un concepto muy abstracto, ¿no?, a un concepto muy concreto, que es una instancia, ¿vale? Estamos pasando de la declaración de la clase a la instancia. ¿Esto qué pasa? ¿Es malo? Pues bueno, depende. Porque si yo en todos los sitios hago new, ahí, por ejemplo, luego no voy a poder hacer el cambio de las dependencias o no voy a poder cambiar en caliente, ¿no? Oye, pues es que a lo mejor quiero tener una única instancia. Entonces, si siempre hago new a mano, ¿quién se encarga de que únicamente haya una instancia, ¿no? Esto también se llama singleton. Entonces, normalmente, para evitar hacer muchos new y tal, hacemos uso de motor de inyección de dependencias. Entonces, tú al motor le dices, oye, dame un getAll achievement query. Y él va y te lo da. Y ya él se encarga de ver si tiene que crear uno nuevo o si puede utilizar uno antiguo o lo que sea. Entonces, los motores se encargan de eso. De hecho, luego hay cosas bastante interesantes, como por ejemplo Micronaut, que es un framework de back que tiene parte de motor de inyección de dependencias y lo que hace es que en tiempo de compilación pues genera todos esos new. Entonces es bastante rápido, porque los motores de inyección de dependencia, por lo menos la parte front a día de hoy, son en tiempo de ejecución. Es decir, tú le pides, oye, dame esto, y al vuelo pues mira si tiene que crear la instancia o no. Pero no las tiene precompiladas, por así decirlo. Entonces, el motor de inyección de dependencias permite que nos podemos olvidar de hacer temas con el new. Y además nos permite definir que cuando quiera inyectar, por ejemplo, una interfaz, que lo que realmente la resuelva es con una clase. Entonces, el tema del juego del otro día que vimos del polimorfismo.
En cualquier caso, también se podría ir a un... Pues, tú te puedes ir en un fichero de la aplicación y hacer tú las instancias de mano. ¿Vale? De hecho, había un autor que proponía eso. Pero bueno, me parece un poco locura, porque al final sí que te quedan muchas instancias y tienes que gestionarlas y tal. Entonces, con el motor de inicio de dependencias es más fácil. Vale, pues vamos a ello. Entonces, vamos a usar Tessirins, que es una biblioteca de inicio de dependencias hecha por Microsoft. ¿Vale? Es con TypeScript, de hecho lo tengo abierto aquí. ¿Vale? Tiene bastante uso y es a mí la que más me gusta. Había otra que se llamaba Inversify, pero esta queda un poco relegada al olvido. Al final, pues bueno, está bien, solo que ya no se da tanta caña como se está dando ahora a Tessirins. Y además que esté Microsoft por detrás, a mí me aporta confianza. Y además tiene una cosa, Tessirins tiene una cosa bastante guay de que la parte de es menos código, ¿vale? Entonces, se instala de esta forma, ¿vale? Vamos a instalarlo como dependencia del proyecto, exacta. Y aquí, como vamos a hacer uso de decoradores, hay dos partes de la configuración que tenemos que hacer. Por un lado, en el tsconfig.json hay que añadir estas opciones, pero por otro lado, como hemos usado Create React App, vamos a tener un problema, porque Create React App no da soporte a los decoradores. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? ¿Eyectamos? ¿No usamos Create React App? Joder, Create React App mola mucho, ¿no? Entonces, lo único que queremos es que añadir un plugin de Babel y ya está, si tampoco es mucho más lío. Pero Create React App no dice que no, que hasta que los decoradores no estén en fase 3, creo que era, no van a darle soporte, ¿vale? De hecho, aquí en la parte, si buscáis decorators, ¿can I use decorators? Pues no, ¿vale? Entonces, cuando usamos Create React App podemos eyectar, con lo cual toda la configuración saldría a la luz, pero, joder, yo quiero olvidarme de la configuración, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones hay? Pues bueno, hay una solución muy guay que se llama Krakow, que lo que te hace es, te permite usar Create React App y luego te permite cierto código para luego poder modificar la configuración de Create React App sin tener que eyectar. Cosa que está muy guay. Y vamos a hacer uso de Krakow para poder habilitar los decoradores que se van a usar para la inyección de dependencias. Entonces, aquí instalamos Krakow. Esta es una dependencia de desarrollo. Y ahí creamos un fichero en el raíz. ¿Vale? Y en vez de React Scripts, vamos a usar Krakow. Entonces, en el package.json, aquí lo que tenemos es Krakow. ¿Vale? Y luego Krakow llamará por debajo a Create React App. Y nos permitirá añadir esa configuración que necesitamos. La configuración que necesitamos la tengo puesta aquí. ¿Vale? Necesitamos instalar estos plugins. Vamos a instalar esto y esto. Esto y esto. Me he dejado... Por cierto, lo de la papelera esta múltiple es esta aplicación, se llama Clippy. Está muy bien, ¿vale? A mí me gusta mucho. Los que usáis el Weston también lo tenéis aquí, ¿vale? Pero el Weston solamente te permite guardar en esta multipapelera
cosas que hayas copiado y pegado dentro del programa. Si estás fuera, pues no. Eclipse lo hace a nivel del sistema. A ver, ¿qué te dice? Plugin, proposal... que me falta copiar esto. Y instalamos también esto. Vale, Babel lo que se va a encargar es de darnos ese soporte para poder compilar los decoradores a funciones JavaScript. Y luego además la parte de testing, no, con Jest en principio también funcionaría. Aunque eso lo vamos a tener que comprobar ahora. Vale, pues en principio creo que ya estaría. O sea, esta parte del Craco, en principio, solo falta mientras que Create React App no acepte decoradores y no te los... Claro. No te los te los controle en el proceso de bandelización, ¿no? Claro. Por ejemplo, si usáis Next.js, este sí que da soporte para los decoradores. O si usáis cualquier otra herramienta en vez de Create React App, se puede configurar con Babel fácilmente. Vale, al final los decoradores, molan mucho y llegarán, ¿vale? Pero están en fase 2, ¿vale? Normalmente el comité se divide en 4 fases y digamos que la fase 2 todavía es un poco como experimental. Cuando pasan a fase 3 es cuando ya realmente van a entrar en la especificación como viene descrito. ¿Qué ocurre? Que los decoradores empezaron con una propuesta y han cambiado totalmente. Entonces, TypeScript cuando salió optó por dar soporte directamente a los decoradores de la antigua propuesta. Y ahora, como han cambiado la propuesta, pues de momento sí hay dos como... Está la propuesta oficial, que sigue en fase 2, que los decoradores están haciendo de otra forma. Al final es un poco lo mismo, pero bueno. Y está lo que ha optado por usar TypeScript, que es la fase 2, la antigua propuesta. Entonces, por eso todavía un poco jaleillo con los decoradores. Los decoradores es una funcionalidad que va a entrar, que es muy importante, yo creo. Pero bueno, a ver cuándo la introduce. Estaban ahí, habían tenido reuniones y tal, pero bueno, en algún momento. Al final habilitan pues la metaprogramación, ¿vale? La metaprogramación al final pues te da mucha potencia. Vale, pues una vez hecho esto, vamos a ver si esto funciona. Vale, y ahora hacemos uso de algún decorador. Y hay que instalar este también. Esto viene en la documentación, ¿vale? Uy, esto me he colado. Este de install y npm. Hemos instalado un paquete que se llama install y otro que se llama npm. Puede ser problemático. npm borra npm. Vamos a crear un agujero negro ahora mismo. Vale, ahora sí. Muy bien. Vamos a ver si levantando otra vez. Yo con el Weston el tema del RAM lo uso mucho. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, los scripts que uso común, los guardo. Vale, parece que funciona y funciona. Muy bien. Entonces, con Tesserints lo primero que tenemos que hacer uso es de este polyfill, ¿vale? El import reflect metadata. A ver... Sería en el index, sí. Entonces, en el index, que es el punto inicial de la aplicación, aquí vamos a importar esta biblioteca. Metadata, que también hay que instalar. Esta biblioteca es muy interesante
Y es que al final los decoradores hacen una cosa muy interesante. Y es que me permiten obtener información que luego cuando se compile de TypeScript a JavaScript se va a borrar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se mantiene esa información después del compilado? Porque esta biblioteca lo que hace es que cuando compila, marca las clases para que tengan esa información luego en tiempo de ejecución. Entonces, esto habilita posibilidades muy, muy grandes a la hora de obtener, por ejemplo, en una clase esta información. Por ejemplo, cuando tenemos aquí el getAllAchievements query, cuando usamos un decorador, por ejemplo, cuando lo usamos aquí, lo que vamos a poder hacer con refresh metadata es que se va a poder leer este tipo. Y esto es muy importante, porque cuando luego nosotros compilamos a JavaScript, todo esto se borra. Pero, sin embargo, ¿cómo luego sabrá T-Series que tiene que resolver esta dependencia? Porque con el refresh metadata, como hemos usado este decorador, en la clase se dejará una marca diciendo que lo que había antes de compilar era esta interfaz o esta clase. Entonces, el juego de los decoradores te permite hacer un montón de cosas muy, muy, muy chulas. Yo en los proyectos, normalmente siempre que hay algún decorador para hacer alguna cosita que la verdad es que va muy guay. Vale, entonces, con T-Series lo que vamos a marcar son las clases como inyectables. Es decir, yo quiero que esta clase potencialmente sea inyectable en algún sitio, es decir, que la voy a poder usar. Cuando le pregunte a T-Series, sabrá reconocer esta clase. ¿Qué más clases tenemos? Pues tenemos la implementación del Achievement Repository. Y esta también vamos a querer que sea inyectable. ¿Okay? Entonces, hemos añadido el reflex metadata, hemos añadido el inyectable y vamos a proveer de un contenedor, ¿vale? Pues el contenedor es un sitio especial donde se va a guardar el mapeo de las dependencias. Normalmente esto lo creo en la parte de core, que llamo DI o Dependency Index. Todos estos nombres y tal, es todo semántica de la edición de dependencias. O sea que en otros frameworks, otros lenguajes, el contenedor, los decoradores y tal, son las mismas ideas. Entonces aquí lo que nos da T-Series es un container. ¿Vale? Entonces aquí lo vamos a importar. Este lo usaremos ahora. Pues en este contenedor van a estar todas las dependencias y se las voy a poder pedir. ¿Vale? ¿Cómo se las pido? Pues así. Oye, dame resolve. Dame esta dependencia. ¿Vale? Y le pasas el nombre de la clase. Entonces aquí cuando lo resuelva, tienes la instancia ya creada. A ver. Tienes la instancia ya creada. Y el contenedor, por ejemplo, definimos cómo queremos que se comporte T-Series cuando resuelve una dependencia. A lo mejor le digo que, oye, es que esta dependencia va a ser singleton. Es decir, dame las veces que o sea, pídemelo 100 veces que va a ser la misma instancia. ¿Vale? Con lo cual, eso está guay, porque, por ejemplo, hay algunas clases que pueden tardar tiempo en inicializarse. Por ejemplo, aquellas que hagan uso de un conector de base de datos. Pues eso no quieres que cada vez que le pides una dependencia que te cree una instancia nueva. Reusa la que tienes. ¿Vale? Pero normalmente yo el tema del singleton al final lo uso cuando lo necesito. ¿Vale? Luego también se puede definir en lo que es la clase, aunque esto no lo recomiendo, se puede definir de esta forma también. Pero yo creo que cada clase no es responsable de saber si es singleton o no. Es en el contenedor, ¿no? Donde defines ahí si debe ser un singleton o no. Muy bien. Entonces, tenemos el contenedor, tenemos esto, y luego tenemos un caso de uso un poco especial, ¿no? Porque aquí tenemos este caso de uso, esta query, y le estamos diciendo que nos inyecte una interfaz. ¿Bien? Entonces, las interfaces cuando compilamos TypeScript se mantienen o desaparecen.
desaparecen, ¿vale? En JavaScript no hay concepto de interfaz. Entonces, como desaparecen, de alguna forma tendré que decirle a TeacherInks que esto en algún momento ha existido. ¿Bien? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es uso de decorador y únicamente esto se usa cuando son interfaces o queremos inyectar algún objeto o algún valor, ¿vale? Solamente en esos casos usamos el decorador inject. Esta idea, por ejemplo, es igual en Inversify o, por ejemplo, con Angular. Lo mismo, ¿vale? Y en otros lenguajes, en otros frameworks, igual, ¿vale? O sea que pensad que al final aprender esto os vale para Spring, para Micronaut, para Angular, para un montón de sitios. Con PHP creo que hay otro motor de inicio de dependencias. O sea, al final en todos los lenguajes siempre hay esta herramienta porque es muy útil cuando hacemos uso de orientación a objetos. Y además es muy, muy potente. Entonces, inject, lo que le vamos a pasar es un valor, es un injection token, que de alguna forma vamos a identificar que aquí había esta interfaz. Para luego en el contenedor decirle, oye, cuando en algún momento alguien me pida este token, vas a resolverlo con esta implementación de lo que era la interfaz. ¿Bien? Entonces, aquí lo que hacemos, yo me creo, por ejemplo, aquí un fichero que llamo injection tokens. Y si no recuerdo mal, aquí creamos, por ejemplo, las constantes. Vamos a inyectar pues un achievement repository. Y esto va a ser un símbolo. ¿Vale? El símbolo es algo de JavaScript nativo, ¿vale? Esto no es del TypeScript ni nada. Achievement. Los símbolos de JavaScript no son muy usados comúnmente, pero básicamente representan algo único, ¿vale? De hecho, si yo creo dos símbolos, no van a ser iguales. Consola. Si yo creo dos símbolos, esto es igual a esto, va a decir que no, ¿vale? Pero los símbolos es algo que se usa, pues a lo mejor se puede usar como identificadores únicos, cosas así. ¿Vale? Es un primitivo. Y se llama así, ¿no? Se llama sin el link. No se llama sin el link, ¿vale? Sino de error. Vale. Entonces, este símbolo que hemos creado nos vale como token de inyección. Entonces, aquí le decimos, oye, inyéctame este símbolo. Y luego en el contenedor vamos a... Uy, ¿se ha petado? ¿Hola? Uy, no. Oyéndote, ¿Sí? está todo bien. A mí el Weston se me ha parado. No sé qué he hecho. He hecho un atajo que destruye el Weston. Mientras tanto te voy pasando alguna pregunta mientras rearrancas, ¿no? Sí, no me deja mover el ratón. Me ha pasado esta mañana y se ha petado. O sea que... El ordenador, quieres decir. Sí. Y se ha apagado. O sea que a lo mejor me toca ahora volver a entrar, pero bueno. Vale, pues haz lo que tengas que hacer y nosotros mantenemos la sesión abierta y enseguida, cuando tengas el ordenador bien, lo reconectamos, ¿de acuerdo? Vale, voy a probar a darle al botonazo porque no parece responder. Vale, un segundo. No te preocupes. Ahora he perdido a César. Ha quedado tu imagen bloqueada. Bueno, pues nada, vamos a esperar unos instantes que César se recupere y pueda volver a iniciar la transmisión. Voy a quitarlo de momento de la transmisión porque imagino que estará haciendo algún tema con su ordenador y enseguida lo podamos ver. Mientras tanto, si tenéis alguna pregunta, comentario, sugerencia por ahí y yo os puedo ayudar. Yo mucho de React no piloto, pero lo que se pueda estamos siempre atentos. Y bueno, solo comentar algunas cosillas que estaba viendo por ahí. El asunto de la librería, esta inyección de dependencias que estamos viendo con TypeScript.
Se parece bastante a la inyección de dependencias, por lo menos de algunos frameworks backend que estamos trabajando últimamente, estoy mirando desde hace unos meses, como es Nest, que está muy bien. Justamente decoran de la misma manera. No recuerdo ahora mismo el decorador de Angular, que es el propio, si es injectable también, que se utiliza para los servicios o providers. Pero bueno, supongo que hasta será lo mismo porque Nest está muy inspirado en lo que es la arquitectura en Angular. Ahora nos pregunta Álvaro, ¿por qué usar inyección de dependencias? Bueno, vamos a ver. En la inyección de dependencias, aparte de liberarte todos los news de las aplicaciones, también te permite una facilidad de testeo mucho mayor porque, claro, al invocar el código de las clases, le pasaremos o bien pues eso, en el caso de un servicio, le puedes pasar el servicio que hace las conexiones con HTTP para acceder a un API, o bien le puedes pasar una clase falsa que te falsea ese servicio y que te permite, pues siempre cuando te pide una información, pues pum, le pasas un conjunto de datos que ya sabes cuáles son y vas a testear con respecto a ese conjunto de datos. Entonces, digamos que es una práctica habitual en el desarrollo de aplicaciones que, bueno, se ha popularizado mucho en casi cualquier framework, te la incluye directamente. React no te la incluye porque recordemos que React no es un framework, es una librería en principio pensada para lo que es la creación de interfaces gráficas de usuario. Entonces, claro, te tienes que ir montando todo lo que sería el framework o, bueno, la manera de trabajar por tu cuenta. Y en ese caso, pues, a ver, César, ya te tenemos aquí. Uy, un segundo. Comparte la pantalla cuando puedas. Escucho. A ver, vale, ahora. Y me estaban preguntando hace un instante sobre para qué hacer inyección de dependencias y estaba comentando que aparte de no hacer los news, también por el tema del mira, testing, no que te te facilita mucho el testing gracias a la inyección de dependencias. Dice Cus aquí en el chat, dice, Pero para no yo sí que depender escucho directamente de audio. implementaciones concretas. Lo que no te escucho es a ti. ¿Tú no me escuchas? Pero habías entrado otra vez. Vale, algo pasó por ahí, no me enteré. Pero bueno, lo que está diciendo Cus, que es que no depender directamente de implementaciones concretas, sino que otras los pasará por constructor. Vale, vamos a agregar de nuevo a César. Muy buenas, César. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Estupendo. A ver, no sé qué ha pasado esta mañana también. Antes no me ha pasado nunca. Pero sí que es verdad que me ha pasado hoy. Así que. Vale. Ya estamos viendo tu pantalla también. Vale. Esto. La versión. Vale. Bueno, esto se está hablando del contenedor, ¿vale? Que al final el contenedor vamos a definir ese mapeo entre lo que es el símbolo y lo que va a ser la instancia. Entonces yo aquí en el contenedor le voy a decir que registre aquí el injection token, ¿vale? Que será el achievement repository, que lo registre con el proveedor, ¿vale? En este caso vamos a decirle, oye, cada vez que te quieran pedir este símbolo, te vas a resolver con el achievement HTTP repository. ¿Bien? Entonces, aquí está la magia. En este fichero vamos a poder registrar las cosas a nuestro antojo. Imagínate que mañana tenemos pues, una nueva implementación o incluso queremos hacer el juego, por ejemplo, de, oye, si estamos en desarrollo, quiero que este sea falso. ¿Vale? Entonces, esto puede ser configurable, incluso esto puede venir de un backend, ¿vale? Locuras, ¿no? Podríamos hacer aquí, por ejemplo, una petición a un servidor donde configuremos las dependencias de la aplicación, ¿no? O sea, fijaros hasta qué nivel podemos reconfigurar la aplicación en su comportamiento de forma total y global
con pocas líneas de código. Entonces, esto, vamos, te permite hacer un montón de maravillas. Por ejemplo, aquí podemos coger un endpoint y coger aquí, pues comprobar si is there, ¿no? O lo que sea, ¿vale? Entonces, esto es brutal. Entonces, este ficherito definimos ese mapeo de dependencias. Cuando pedimos una dependencia que es una clase, como por ejemplo esta ya está registrada, entonces no hace falta hacer ese mapeo, ¿vale? En Inversify, por ejemplo, sí que hace falta. Entonces, es un poco la pega de Inversify. Este Syringe, en este caso, lo automatiza. Vale, entonces aquí tenemos que inyectar el HTML repository. Con lo cual, si todo digo bien, en la app, por ejemplo, cuando se monte el componente, con lo cual vamos a hacer uso de useEffect. De hecho, esto tendríamos que añadir los corchetes. Y aquí vamos a hacer uso del useEffect. Y vamos a decir que cuando te monte el componente, vamos aquí a decir que, oye, contenedor, ¿vale? Resuélveme el get achievement, ¿vale? Y esta la vamos a llamar. Es decir, ejecútate. Una cosa sobre el useEffect. Muy a mi pesar, aquí no se puede poner async, ¿vale? Es una pega, no mola, ¿vale? Pero bueno. Entonces, ¿qué soluciones tenemos si queremos hacer uso de async await? ¿No? Porque, por ejemplo, yo aquí me gustaría tener los resultados y aquí hacer uso de await. Pero si yo quiero hacer esto, tengo que hacerlo asíncrono, pero esto no me va a dejar, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí normalmente es, si queremos hacer uso de async await, los traemos a un método, ¿vale? Y decimos que aquí, pues, get data. Entonces, esta es una llamada y esta función es asíncrona, ¿vale? Esto sí que me deja. Aquí en useEffect no puedo poner asíncrono, pero en funciones que luego yo llame, sí que puedo poner asíncrono. Entonces, aquí simplemente vamos a hacer unos results.log. Vale, luego, por ejemplo, esto también lo uso mucho. El postfix, vamos a ponerlo un poquito más. El postfix.log, ¿vale? Luego así, y estas son operaciones postfix del Western. Puedo poner log, puedo poner, por ejemplo, un if, puedo hacer cosillas así chulas. Vale, entonces, la aplicación, vamos a levantarla otra vez y vamos a ver si esto lo resuelve bien. Vale, Achievement Repository is not exported. Vale, vamos a ver. Nos ha faltado un export. A ver. El contenedor. A ver, un segundo. Voy a revisar el ejemplo que tengo, la chuleta. Container. Vamos a probar. Esto me parece raro. Achievement repositories, not exporters for aquí. A ver. Y el achievement está aquí. Vamos a ver. El inyectable está bien. Vale, estos son los típicos errores que son muy crípticos. A ver. Es que lo dice aquí, que todo el achievement query. Fíjate que sí dice el console log. Vale. No, esto es alguna tontería que me he dejado. A ver.
ver si esto está dentro de SRC. Vale. Bueno, esto si no lo... A ver si ahora podemos arreglar. Vale, entonces, bueno, en principio sería eso, registrar el contenedor, añadir en ese punto inicial el reflect metadata. Habría que, a la hora de pedir la dependencia, usar el container resolve, aunque usaremos una solución un poquito mejor, que es con un custom hook. Y luego aquí la llamada. Entonces, el caso de uso, o en este caso la query, la ejecutamos. Yo creo que es el contenedor. Aquí, voy a hacer esto. Vamos a referir a la documentación. Este tiene un ejemplo. Vale. Un segundo, que tengo otro proyecto. Vale. Te comentaban que use effect, porque te queda el get data con underline. Ah, vale. Sí. El Weston, cuando ve que una promesa, el return no se usa, ¿vale? Te dice, oye, ojo, que puedes haberte equivocado y te falta hacer uso de una wait o de un main, ¿vale? En este caso es un warning, ¿vale? En este caso no tiene sentido. O sea, en este caso está bien, ¿vale? Hay otros casos que sí que a lo mejor te falta una wait o tal. El Boston tiene bastantes cositas que analizan el código. Es como una especie de sonar. Vale. ¿Más preguntas? Y al ser getDataAssign, ¿cuándo se llama? ¿No deberías llamarla con await? Te preguntan también. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Al ser getDataAssign, cuando la llamas, no deberías llamarla con await. Aquí hay async y aquí hay await. ¿No? Vamos, es el caso que... Aquí, por ejemplo, quiero pintar los resultados, ¿no? No quiero pintar la promesa de los resultados, quiero pintar los resultados, con lo cual aquí hago await. ¿Pero dónde llamas a getData? En el isEffect, aquí arriba. Sí, te preguntan, me imagino, en la línea 9 si no debería tener una await, justamente lo que te vas... No, porque aquí no puedo poner await porque esto me obligaría a marcar la función como asíncrona y el efecto es una callback que no puede ser una promesa. Tiene que ser una función sin más. Entonces, acordaos que cuando marcamos algo como asíncrono, automáticamente el retorno es una promesa. Por ejemplo, si yo tengo una función que retorna 42, ¿vale? Si yo esto lo marco como async, aunque no haga uso de await, ¿vale? Aunque no haga uso de await dentro, esa función ahora en vez de devolverme 42 me devuelve una promesa que será resuelta inmediatamente con el valor 42. Pero el async ya de por sí cambia la firma de la función, cambia lo que retorna. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Hay veces que, por ejemplo, es muy cómodo. Dices, oye, quiero retornar un valor, pero como promesa, pues async. Luego dentro no usas el await y ya está. Vale, voy a probar una cosita. Pero este error... Vamos, luego será una tontería, pero... Los típicos errores que luego de curarlos es un poco complicado. Ya os digo que será una tontería. Que no tiene sentido. Atento de importer. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un importer. Madre mía. Vale. Esto no había de error, de todas formas. Vale. La jugada, ahí. Lo que has hecho. Sí. Vale. Vale. Esto es de TypeScript. Aquí hay algo que no le gusta. No sé si es Babel quizás. Bueno. El caso es que, si os fijáis aquí, estamos importando, en esta línea 2, estamos importando una interfaz, ¿vale? ¿Qué pasa cuando las interfaces se compilan? Que se borran, ¿no? No hay código. Entonces, es raro que importemos
De la misma forma que importamos una clase, una función, una constante, que importemos un tipo. Entonces, aquí la cosa es que si tenemos un fichero donde únicamente tenemos tipos, podría pasar que yo importo una interfaz dentro de ese fichero, pero que a lo mejor luego tengo cierta funcionalidad, ¿no? Console log, hello. Entonces, claro, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo quiero importar el tipo, pero como estoy haciendo el import, si lo hago sin el type, ahora explico lo que es el type, estoy importando la interfaz que se va a borrar, insisto, cuando se compile, pero estoy ejecutando código. Entonces, esto puede ser un problema. Aquí es un console log, ¿no? Pero a lo mejor es una función que hace algo. De todas formas, no es muy buena práctica, yo creo, tener ficheros de JavaScript en proyectos que ejecuten código nada más importarlos. La delegación de cuando se ejecuta debería ser responsabilidad del cliente. Entonces, yo prefiero que exportar clases, exportar funciones, lo que sea, pero luego lo ejecuto yo cuando yo quiera y como yo vea. Nada de tener aquí código, ¿no? Entonces, cuando TypeScript vio que esto podía ocurrir, en la versión 3.8 sacaron los Type-Only Imports. Entonces, esto lo que te permite es, si tú de este fichero quieres importar el tipo pero no ejecutar lo que hay, pues haces el import type. Pero lo que desconozco ahora es porque esto en este caso está fallando, ¿vale? No debería ser el caso. Entonces, será alguna configuración del tsconfig que se me haya pasado poner, ¿vale? De hecho, creo que también tiene que ver con esta opción, ¿vale? Que de hecho aquí la pone. Entonces, básicamente, podemos importar tipos y exportar tipos, nada más. Esto ya os digo, lo revisaré la configuración para que no nos dé este error raro, ¿vale? Pero bueno, como aquí lo he deducido un poco porque el error que hablaba de imports, de que no lo encontraba, entonces me he acordado de eso. Ya os digo, yo en proyectos que he configurado TSLinks y la lista de dependencias, esto no me ha hecho falta. O sea, que es algo de configuración que bueno, que ahora no lo voy a mirar, pero van por ahí los tiros. Vale, entonces, esto ya parece que tira. Y aquí en el console log tenemos el resultado, ¿vale? O sea, que esto implica que TSLinks ha sabido resolver la dependencia y que se ha registrado bien y que está dentro del ciclo de vida de React, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestra inyección de dependencias. Ahora, a mí no me gusta mucho esto del container resolve y tal, entonces, en el mundillo React, ¿no? Están los custom hooks, ¿no? Que me permiten sacar funcionalidad de React, ¿no? Que, bueno, al final, realmente el hook que vamos a hacer va a ser un hook, pero podría ser una función normalita, cualquiera, ¿vale? Entonces vamos a extraer lo del container resolve, ¿vale? Vamos a llamarlo de otra forma, que creo que puede ser más cortito y entonces un poquito más fácil de usar. Entonces esto vamos a hacerlo en la parte de dependency injections. Y aquí vamos a hacer un hook que se llama useDI, así que está un poco más, pues bueno, un poquito mejor, ¿no? Entonces aquí vamos a exportar una función que se llama useDI y aquí es donde vamos a hacer dentro lo del container resolve. Este va a recibir un injection token. Vale, aquí vamos a resolver con este token de inyección. Y aquí el tipo que vamos a recibir va a ser T y aquí va a ser T. ¿Vale? De esta forma ya resolverá también el tipo correctamente. Es decir, yo no quiero que esto luego sea un any o lo que sea. Vale, de hecho el injection token, este va a ser theta. Aquí. Entonces, luego aquí, en el app, o donde quiera que queramos usar esto de container resolve, pues hacemos uso de este useDI. Y este, a ver. Vale. No, esto... A ver. No, aquí esta regla está mal. Bueno. Names with an uppercase letter.
Bueno, ahora lo reviso. Entonces, tenemos un hook, ¿vale? Que podría ser una función normal y ya está. Entonces, esta directamente ya nos devuelve la query y lo podríamos resolver. Eso está guay tenerlo porque a lo mejor queremos gestionar la inyección de dependencias en React de forma distinta. Bueno, puedo hacer un montón de cositas. Y ya os digo, este error luego lo reviso. Pero aquí hay algo que no tiene sentido. ¿Es con el function? Ya, pero es que esto es una función normal dentro de un componente de React. Si llamo esto use, ya veréis que... Vale. Bueno, lo reviso, ¿vale? De todas formas, podemos dejarlo como está. Contener y solo. Vale, entonces, esto por un lado. Luego, de cara a lo que es la aplicación, yo lo que hago en algunas ocasiones es moquear el back a la parte de llamadas, ¿vale? Podemos usar, por ejemplo, también el tema del contenedor para moquear lo que es el back, ¿vale? Podríamos haber hecho, por ejemplo, uso de, si tenemos un fake repositorio, por ejemplo, podemos hacerlo de esta forma. Puede valer, ¿vale? Otra solución, ¿vale? Lo digo por si os interesa y bueno, ya lo tengo configurado, es el mock service worker. Esta utilidad está muy guay, ¿vale? Y te permite moquear tanto APIs de GraphQL como APIs REST. Entonces, básicamente le dices que cada vez que te haga una petición a este endpoint, tú vas a resolverlo con ciertos valores. De hecho, esto, por ejemplo, también se puede usar en la parte de testing y demás. Entonces, está bastante guay. Yo lo he añadido porque sí que en algunos proyectos me ha venido bien, entonces pues ya lo he configurado, ¿vale? Básicamente hay una carpeta de mocks, aquí está el browser, ¿vale? Porque el mock service worker también se permite para moquear desde la parte de back. Tenemos los handlers, y por ejemplo aquí está pues lo relacionado por ejemplo con los endpoints, es decir, cuando llamen a este endpoint quiero resolverlo con lo que sea. ¿Vale? O en este caso, por ejemplo, los achievements. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los achievements que hemos hecho, el repositorio. Lo guay de esto es que podríamos aquí coger y hacer la llamada con fetch o con lo que sea, hacerla de verdad y luego el mock service worker se encargaría de capturar la llamada y devolver lo que hayamos puesto aquí. Luego, de hecho, se le puede decir que, oye, vas a tardar 200 milisegundos en resolverlo, o lo que sea, para que parezca que está haciendo peticiones y demás. Entonces, esta herramienta está guay. Luego, además, en las trazas, a la hora de pintar el network, puedes ver las llamadas que se hacen, aunque luego se resuelvan como falsas, ¿no? Está moqueado. Entonces, pues bueno, vamos aquí a cambiar el HTML repositorio. Vamos a usar fetch para hacer la llamada de verdad. Aquí, por ejemplo, un truco es en el constructor. Me gusta hacer esto, ¿vale? Que es, joder, qué raro, ¿no? Está pasando la ventana, ¿no? Por el constructor. Sí, en efecto. Lo que me va a permitir esto es luego moquear fetch, ¿vale? Porque si yo hago aquí this window fetch, ¿vale? Luego el window en el test lo puedo falsear. De hecho, también se puede conocer como global. Tengo aquí la chuletita. Vale, el global es al final un tipo un poco especial, ¿vale? Que lo que define es, digamos que al final esto parte de que en Node no tenemos el concepto de ventana. Entonces, claro, queda un poco raro si nuestra aplicación se corre en Node que llamemos a esto window, ¿no? En Node no hay window. Entonces, bueno, les comité llamaron a este objeto global, entonces podemos usar, por ejemplo, en vez de window, el global, ¿vale?
Y esto viene con su tipo y tal. Y esto, como es un valor, vamos a hacer uso del inject. Aquí tendremos el fetch. Entonces vamos a ir rellenando las cositas. Aquí vamos a inyectar un tipo que vamos a crear en cross injection tokens. Esto lo hago para que luego los tests sea más fácil, porque si tenemos el fetch directamente de la llamada ahí, luego hay que moquearlo con jest, es un jaleo, ¿vale? Es bastante complicado. Entonces es bastante mejor usar el global. Vamos a cambiarlo por register. Y aquí register, vamos a poner register instance. Es decir, cada vez que nos pidan el global, vamos a pasarle este global this. Esto existe, ¿vale? Es un valor. Pero lo guay del contenedor es que le podemos pasar también valores. O sea, no tiene por qué ser a lo mejor una clase, sino quiero inyectar un valor, un string o un objeto, lo que yo quiera. O sea, que nos permite inyectar, por ejemplo, una cosa que también suelo hacer para el tema de inyección, que la veremos, es las variables de entorno. Entonces, es un objeto y ahí están las variables de entorno. No es una instancia de una clase ni nada por el estilo. Entonces, luego otra cosa que tengo, a ver, aquí. Un segundo. No me acuerdo exactamente cómo era. Ah, sí, vale. Vale, entonces aquí vamos a inyectar este global. Y aquí vamos a decir que el type of global. ¿Vale? Y por tanto aquí tendremos el fetch, que será la llamada a el endpoint de achievements. Y aquí haremos un den, que será un xJSON. Este X, claro, es any, ¿no? No sabemos lo que es. A mí lo que suelo hacer es tiparlo todo, ¿no? Entonces el otro día creamos el tipo del achievement de TO y esto es justo lo que va a ser. Bueno, no, XJSON. Ah, perdón, esto es un poco más. Ahora sí. Ahora sí. Vale, entonces esta respuesta la que hacemos await y luego teníamos la parte de mapear. Entonces, esto es un achievement de TO barra. Entonces aquí estamos haciendo la llamada de verdad y luego delegamos en que el mock service worker la capture y haga pues lo que tenga que hacer. Y ahora haremos el test de esto para que veáis luego lo fácil que es. Vale, entonces un handle reaction. Vale. Porque ahora lo que tenemos que decirle al handler es que cuando llame a esto, que devuelva un array de los achievements de TEOS. Nosotros, por ejemplo, el otro día creamos un modder, ¿no? De hecho, esto debería ser. Entonces podríamos, por ejemplo, que el achievement modder me pueda devolver ambos objetos. Tanto un achievement normal como un DTO. ¿Vale? Y así la diferencia es que, por ejemplo, el achievement DTO, la fecha va en formato string. Y luego esto lo podemos usar en los handlers. Los handlers es lo que decíamos de que aquí moqueamos la respuesta y el modder, si os acordáis, era esa clase que te devuelve objetos mock. Entonces aquí le digo, oye, achievement modder, dame la primera arquitectura, pero el DTO. Pero como un array. Vale, y aquí... Vale, parece que esta carpeta de test vamos a tenerla que meter dentro de SRC. Ahora sí. Vale. Entonces, aquí las llamadas
Joder, no sé cómo hacer esto más pequeño porque no sé dónde estoy. Aquí. En Achievements veremos el fetch, ¿vale? Y veremos la respuesta. Esto es magia, ¿no? Porque no hemos hecho ningún backend, pero aquí se está resolviendo. Entonces, esto es lo que hace el mock service worker. Entonces, para la parte de moquear las llamadas al API, podéis optar por mock service worker o, por ejemplo, por hacer el tema de una implementación del HTML repository que sea falso, que lo tenga en memoria. A mí personalmente el achievement, el mock service worker creo que aporta. Tiene bastantes cosas, tiene luego plugins, entonces a mí la verdad es que me gusta. Y luego también el tema de que luego se puede utilizar para, por ejemplo, test entre comillas end-to-end, porque si acordamos, si moqueamos el backend, no es un test end-to-end, ¿no? Pero bueno, algún test de integración así, un poco más complejillo, puede cuadrar. ¿Alguien lo conocía, el mock service worker? Yo no, desde luego no. Te paso una preguntita mientras te responden. Sí. ¿Tienes que llevar el user data dentro del componente porque estás usando un hook dentro de algo que no es un componente React? Sí, ahí lo que no sé, porque en otros proyectos sí que lo he hecho así y no daba error. Entonces, hay algo que se me está pasando. Entonces, a ver, repíteme el comentario. Dice que se está usando una función No, que no tienes que llevar el user data dentro del componente porque estás usando un hook dentro de algo que no es un componente de React. A ver, APP es un componente de React. APP es un componente de React. El useEffect es un hook. El que data es una función, pero que se usa dentro de un hook. Vale, no es una pregunta, disculpa, es una afirmación que dice que era el error, era por el error que le daba al usar el hook. Sí, bueno, realmente no es un hook, ¿no? Porque realmente no estaba haciendo uso de hooks dentro. Es una función, o sea que realmente podríamos haberlo llamado resolve o de alguna otra forma. Acordaos que los hooks al final, el linteador que lo que hace para detectar si incumple las reglas de los hooks o no, es detectar el nombre. Si empieza por use, pues asume que es un hook. Entonces comprueba que dentro se llama algún otro hook o demás. Entonces, pues bueno, ahí realmente es que la función useDI que hemos creado no era un hook. De hecho, a lo mejor deberíamos haberlo llamado en vez de useDI, resolve o get dependency o algo así. Vale, pues entonces aquí tenemos los datos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a pintar, ¿no? lo que hemos obtenido. Y luego terminamos con el test, en un ciclo completo. Y luego el tema de componentación lo veremos, ¿vale? Entonces, el useState lo que vamos a decir es que aquí va a haber un array de achievements. Vale, vamos a tener un array vacío. Entonces aquí tenemos los achievements, que tenemos una forma de setearlos. Y si lo escribo bien, mejor, ¿no? Vale. Entonces, esta función a lo mejor get, la vamos a ver en fetch data, pero el get implica que estamos retornando algo. Aquí no vamos a retornar nada. Aquí lo que vamos a hacer es set achievements y le vamos a pasar los resultados. ¿Vale? Como hemos puesto el array vacío en el useEffect, esto se cargará cuando carga el componente. Y ya está. Pero lo que tenemos que hacer es, vamos a quitar este codiguillo de React y vamos a pintarlo en por ejemplo, esto vamos a hacer lo que sea un main. Este class name lo vamos a quitar. Y aquí lo que vamos a hacer es esos achievements, vamos a mapearlo. De hecho, este div, bueno, no va a hacer falta. Y por cada uno de ellos vamos a pintar pues una línea, por ejemplo. Y vamos a interpolar y pintar el nombre. ¿Vale? Como su listado, también tendríamos que pintar uno aquí. Bueno, entonces aquí ya pintaríamos... porque aquí cuando no usamos algo hay que borrar. ¿Vale? Entonces ya aquí se pintaría. El tema de estilos.
de lo que más importante me parece es usar módulos, ¿vale? De CSS. Aquí tenemos unos estilos, pero estos estilos son globales, ¿vale? Entonces, esta nomenclatura no la uséis, porque esto implica que el estilo es global. Es decir, si yo en otro componente importo de la misma forma y tengo una clase que se llama igual, pues tenemos un problema. Hay colisión de nombres. Entonces, ¿esto cómo lo resolvemos? Pues, por ejemplo, si yo quiero añadir una clase, lo que voy a hacer es importar los estilos. Y aquí, pues esto, container, ¿no? El nombre favorito, o container o wrapper, ¿no? Siempre usamos el mismo nombre. Entonces, aquí lo que hago es import styles from este fichero. Y este fichero tiene que acabar así, se tiene que llamar así, ¿vale? El módulo. Aquí puedo tener este container y aquí pues podría hacer display flag, justify content, center, align item center, le damos una altura y decimos que ocupe todo el ancho, ¿vale? Entonces, hay gente que usa style component, luego emotion, luego tailwind, tal. Me parece que lo más simple es usar módulos. Lo importas de esta forma. Esta clase, el CSS lo llamas así. Y este contenedor puedes tener 1.000.000 de clases que se llamen igual que no van a colisionar. ¿Vale? De hecho, aquí se pinta en el centro, ¿no? Qué difícil, ¿no? Es alinear en el centro con CSS. Y fijaos la clase. ¿Vale? Genera una idea aleatoria. Si deshacemos los cambios, veríamos que aquí la clase lo hubiese dejado como container. ¿Vale? Al final, lo que más me parece importante de la parte de la componentización y de los frameworks es que te van a proveer de herramientas que van a evitar la colisión de nombres. Entonces, es muy importante aprovecharla. Eso no quita que luego tengamos estilos globales, por ejemplo, para el body, tal. Yo, por ejemplo, una clase súper importante, box sizing, border box, ¿vale? De hecho, se lo aplico al after y al before. Para todo. Luego, por ejemplo, defino también un tema, ¿vale? Con custom properties. Por ejemplo, aquí el primary color lo defino, pues puede ser rojo, ¿no? Tenemos luego el color que iría encima del primary color. Por ejemplo, el blanco. Entonces, todo el tema de variables lo defino así. De hecho, style components a mí pues, no me aporta demasiado en ese sentido porque uso variables de CSS. Y esto da igual que los componentes estén aislados, las variables atraviesan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quisiese usar el color primario, aquí usaría background color y aquí definiría el primary color, ¿vale? Y a lo mejor el color de la tipografía pues debe ser en un primary color. Esto, por ejemplo, también está muy guay si lo definís de esta forma, es decir, por pares. Cada color que definas que represente un concepto de la aplicación, pues el color acento, el color de fondo, ¿vale? El color de pues, secundario. Está bien definirlo con su par, es decir, el color que iría encima de ese color. ¿Para qué hacemos esto? Para luego poder hacer temas de colores. Es decir, el tema oscuro, ¿vale? Al final, si yo tengo, por ejemplo, el background color, que va a ser por efecto blanco, y luego tengo el color que va encima del background color, que va a ser el negro, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en el body defino eso. Y luego aquí defino, por ejemplo, el color. Un background color, ¿vale? Si quiero hacer un tema oscuro, lo que hago es invertir estos colores. ¿Vale? El blanco pasa a ser negro y el negro pasa a ser blanco. Con lo cual ya mi aplicación soporta temas de colores. O, por ejemplo, para temas de accesibilidad. Si quiero un tema de color de alto contraste, si lo hago de esta forma es muy fácil. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, terrible, ¿no? El diseño, pero bueno. Entonces, y las custom properties me permiten modificarlas en tiempo de ejecución, que es la gran ventaja que supone frente a SAS. SAS tampoco a mí aporta valor, porque las variables siempre las defino con custom properties.
En los Custom Properties me vengo aquí, pincho aquí en el Chrome y empiezo a cambiarla. Y da igual que la use en un sitio o en 20.000, se cambian todos. Con SAS esto no puedo hacerlo. SAS tendría que compilar el proyecto otra vez. ¿Vale? Y definir estos nombres es muy importante, ¿vale? Al final, aquí este color rojo no es el color rojo, ¿vale? Es el color primario. Si lo defino así red y luego, por ejemplo, resulta que hay un rediseño y el color principal pasa a ser verde, fijaos qué nombre, ¿no? La variable red se representa con el color green. No mola. Aquí realmente no hemos extraído bien el concepto, ¿no? Esto es primary color. El color primario, ¿no? ¿Verdad? Pues es verde. Entonces, los temas de colores es muy fácil si lo montáis así. Cogéis luego en tiempo de ejecución con JavaScript. Lo que sería... Vamos a hacerlo rápido. Voy a estar 5 minutos más, 10, para recuperar el tiempo que estaba con la indisponibilidad, ¿no? De que se inicia el ordenador y tal. Pero vaya, que modificar variables es muy fácil. La parte de arquitectura, yo CSS la cuento dentro de la arquitectura, ¿vale? Estamos en front. El front implica maquetación y programación. No podemos hacer un super diseño super guay para la parte de programación y el CSS que sea una locura, ¿vale? Al final tenemos que poder definir ambas partes bien y poder trabajar en el conjunto de las cosas. Mira, pues muy fácil. Aquí hacemos un document query selector. Decimos que seleccionamos el root. Y sobre esto le decimos que el style se property. A ver. Esto que tenemos. Element. A ver. From inline style, property value. A ver, seleccionamos aquí esto con el documento. Sí, sería algo así. Me falta coger el elemento, pero bueno, una vez cogido el elemento, sería setear, pues, por ejemplo, el primary color, cambiarlo por otro, ¿vale? O lo que sea, ¿no? El color de fondo y el color que va encima del color de fondo se intercambiarían los valores. Entonces, en tiempo de ejecución es muy fácil hacerlo. Lo único que tendrías que hacer es un típico desplegable o lo que sea, o cogerlo, por ejemplo, de las settings del sistema. A ver. Sí, de alguna forma, ¿vale? Esto, si queréis, para la próxima clase lo miro, ¿vale? Esto está guay. Pero lo más importante para poder hacer esto es definir unas variables buenas de CSS y usarlas bien. Poco vale luego definir muchas y luego no hacer uso de ellas. Por ejemplo, otra cosa que uso mucho para las variables es los espaciados. Yo normalmente en el código no defino los espacios. Tengo una serie de variables que las suelo llamar de esta forma, ¿vale? Con los valores que sean. Entonces hago uso de estas variables. Así la aplicación web es súper consistente en cuanto a espaciados. Y no me tengo que acordar, oye, es que aquí tengo que poner 12 píxeles o rem o lo que sea. No, aquí es un espaciado pequeño, un espaciado mediano o lo que sea. Y con diseño lo hablo igual. Acordamos una serie de valores para cada tipo de espaciado que hay y cuando hablamos con diseño pues decimos, oye, ¿aquí qué espacio hay? Un espacio grande, pequeño, mediano y esto ayuda también mucho porque al final el tema de extraer bien los colores, el tema de extraer bien los espaciados y demás, no solamente para que luego sea fácil de cambiar, sino para dar confianza a los usuarios, ¿vale? Una página web donde los espacios, hay miles de espacios distintos,
hay muchas tipografías o muchos colores, lo que va a hacer es menguar la confianza del usuario en nuestra página web. Se ha visto que si en las aplicaciones hay el diseño web o el diseño en general hay consistencia, eso transmite confianza y fiabilidad a los usuarios. Entonces es importante que esto lo tengamos claro. Y vamos a terminar con el test de la parte de infraestructura, ¿vale? Sería un test unitario. Esto normalmente yo el fetch no lo suelo usar para hacer llamadas, ¿vale? En los proyectos de verdad. Uso Axios o luego tenemos en Autentia una biblioteca donde tenemos utilidades y parte de arquitectura. Que esto sí que lo veremos. O sea, no Arquímedes, sino un poco lo que se puede llegar a hacer con casos de uso. Y aquí también hay un cliente de HTTP. Pero bueno, Axios es también más usado. Fetch está bien, pero tiene algunas carencias. Entonces, pues bueno, Fetch o lo envuelves con tu propia solución o usas alguna dependencia. Entonces, básicamente, aquí vamos a hacer el test del achievement de repository. Es la misma idea que el otro día, ¿vale? Tenemos un método setup. Lo ponemos abajo. Aquí podemos crear el global dis. Esto quizás tiene que llamarse de otra forma. Aquí vamos a copiar esto. Aquí le pasamos la instancia de smod. Y aquí le pasamos esto para que luego se pueda configurar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, este test no tendría por qué ser tan complicado si le pasásemos ya nuestro HTTP client, por ejemplo, o algo así. Por aquí vamos a tener que moquear una subdependencia, digamos, por ejemplo. Tenemos que decir, oye, vamos a tener que moquear el fetch. Type of fetch. ¿Vale? Fetch. Una cosa que me gustaría de TSMockito es que podríamos hacer uso de una cosa, por ejemplo, que podría ser deep mock, que es, oye, moqueame esto y todo lo que tienes dentro, ¿vale? Pero esto no es así. Entonces, le tenemos que decir, oye, vamos a moquear el fetch y cuando llames al global.fetch, con lo que sea, me da igual, le vamos a retornar una instancia del fetch mock. De hecho, aquí me he colado en algo. Ah, vale, bueno, pues tenía que ser a lo mejor. No, a lo mejor eso está bien. A ver. No, está bien. Me he liado, perdonad. Pues aquí le decimos, oye, cuando te llames al fetch con achievements, entonces resuelves con el achievement mother de Teo, ¿vale? Y esto es un tipo, es un array. No, el fetch devuelve un objeto que tiene el JSON, ¿vale? Entonces, esto sería el JSON que retorna esto, ¿vale? ¿Os acordáis? El fetch, por eso digo que el fetch es un poco más a bajo nivel. El fetch lo que ocurre cuando lo llamamos es que nos devuelve un objeto que tiene el método JSON. Entonces, pues bueno, esto no me voy a tener que hacerlo todo el rato, ¿vale? De hecho, aquí, esto sobre todo lo haremos mañana, ¿vale? Al final no queremos que en todas las llamadas
Pero aquí falta la URL entera, ¿vale? Aquí habría que definir localhost, por ejemplo, lo que sea. Esto es una mala práctica, porque si tengo el entorno de producción no va a estar en esta URL, o tengo varios entornos. Entonces, sí que mañana vamos a hacer un wrapper del fetch, ¿vale? Para luego poder pasarle esto y para poder gestionar las variables de entorno, ¿vale? Que es lo que va a la próxima clase. Entonces, mejor vamos a esperar a terminar este test cuando tengamos eso, porque ahora, por ejemplo, veis el test es más complejo de lo que debería ser. Digamos que lo difícil del testing no es solo los tests en sí, sino hacer el código que sea fácil de testear. Eso es lo más complicado. Luego los tests son una chorrada, ¿no? Entre comillas. Entonces, por ejemplo, una cosa que mejora mucho el testing es el tema de la inyección de dependencia y la inversión de control. Pero aquí vemos que el tema del global, que en algunos casos puede servir, por ejemplo, si tengo que hacer cosas con el DOM, cosas así, pues lo puedes moquear de esta forma para el tema de test y luego en tiempo de ejecución inyectas pues el global, ¿vale? Entonces, esta parte del test lo terminamos mañana, que sí que vamos a envolver el fetch para luego poderle pasar, no tener que pasarle siempre la URL, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos por aquí. Bueno, voy a ir por las últimas, o sea, con las primeras que tengo aquí acumuladas. Tienes que llevar el use. Que esta no sé si te la leí, creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, efectivamente. Y luego también Cus, que era el mismo que te hacía el comentario antes de que tenías que utilizar, llevar el use data dentro del componente porque estás usando hook. Vale, dice, creo que si metieras un use state dentro de get data pasaría lo mismo porque se ejecuta condicionalmente. ¿Es así? Se ejecuta condicionalmente. No, era por lo del tema de que estamos llamando a una función fuera de un componente o de un hook. Aquí no hay nada condicional. El useEffect siempre llama al fetch data. No hay ningún if, no hay ningún for. Vale. También Cus nos está diciendo que no puedes seleccionar el 2 puntos root. No puedes utilizar ese selector. Podrías aplicar las bars a HTML. Esa parte, sí, de hecho creo que se recoge del elemento HTML. El selector root es un selector un poco especial, pero bueno, básicamente luego, si vais aquí al HTML, aquí está el selector, el root. Y en el body, no, es en el HTML. Podemos seleccionar el elemento HTML y sobre ese modificar estos valores. ¿Vale? O podemos aplicarle un estilo con unas variables o tener ya preparada, por ejemplo, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Yo tengo una clase, esto lo haría en otro fichero, ¿vale? Pero, por ejemplo, podemos tener un dark theme. Aunque no modificamos las variables directamente, que se puede, vaya, pero... ¿Vale? Entonces, si el usuario selecciona el tema oscuro, cargo este CSS o le añado esta clase a HTML y ya está. De hecho, aquí, por ejemplo, sí, yo creo que funcionaría. Si añadimos aquí... Bueno, aquí no se va a ver, perdón, si es que no hemos usado el tema oscuro. Pero mira, por ejemplo, aquí ya se ha puesto, se ha intercambiado. Entonces, esto es una forma. Tienes aquí una fichero de configuración donde seteas las variables y ya está. Por ejemplo, podrías tener un tema de high contrast para temas de accesibilidad, ¿no? Pues a lo mejor el high contrast, pues el contraste entre el primary y el primary es mayor, lo que sea, ¿vale? Pero fijaos qué potencia tenemos también aquí en este sentido. ¿Qué más preguntas? De acuerdo. Te preguntan opinión sobre librerías como Material UI o Chakra UI. A ver, yo depende del proyecto, pero intento
Intento no usar este tipo de bibliotecas, porque muchas veces al final el cliente termina pidiendo cosas que con estas bibliotecas te van a tener que terminar pegando para adaptarlas para el caso de uso que tengas. Entonces, pues bueno, depende del proyecto, depende en qué punto esté, depende de lo que sea. Pero cuidadito, que al final eso tiene un coste. El tema de, incluso a lo mejor la accesibilidad no está tan mirada en esas bibliotecas, o es que al final te piden cosas que dices que esto no encaja con lo que, con tal, y luego realmente crear componentes, pues un botón, el link, cosas así, no es muy difícil, ¿vale? Entonces, muchas veces prefiero hacerlos y ya está. Y Muy luego bien. sí hay que hacer design systems, nosotros solemos entender por Stencil. Estos se compilan componentes a Angular, React y Vue. Bueno, a Web Components que luego pueden ser usadas por Angular, React o Vue. Además, están hechos con JSX y tal, entonces está bastante guay. Bien, tenemos el curso de Stencil para quien quiera y Sí, también. de un compi Autentia, creo, ¿no? De Rafa. Sí, Sí, exactamente, Rafa. Rafa trabaja Y, en Autentia. y también, pues, si queréis hacer web components, también se puede utilizar cualquier otra librería, como el caso de Lead Element, que también tenemos cursos en Squarite. Sí, de hecho, Lead ahora Google está dando mucha caña. Tanto es así que le han cambiado el nombre. Ahora no es Lead Element, ahora es Lead a secas. Es verdad, es la costumbre, ¿no? Y sí, y está muy bien. Le han dado soporte a algo que necesitaba mucho, que es el Service Rendering. Entonces, con eso ya empieza a ser una solución muy buena. Entonces, yo creo que en el futuro, al final, todos los frameworks, de alguna forma u otra, compilarán a Web Components por el tema de la optimización. Claro. Entonces, que tengas Service Rendering, ojo. Así que nada. Muy bien. Otra más por aquí, más de diseño orientado a objetos. Nos pregunta qué diferencia hay entre inyección de dependencias e inversión de dependencias. Vale, bien, sí. La inyección de dependencias es un motor, como bien puede ser Tesserinch, que lo que va a hacer es crear las instancias en algún sitio e inyectarlas, ¿vale? Es decir, yo en ningún sitio he hecho el new del HTML HTTP repository. El Tesserinch en algún lugar sí que lo ha hecho, pero yo no lo he hecho, ¿vale? Entonces, eso es la inyección de dependencias. La inversión de dependencias, o también se llama inversión de control, IOC, es tú en una función, una clase, que las dependencias que tengas, ¿vale? Por ejemplo, en esta función, en esta clase, ¿qué dependencias tenemos? Pues tenemos una dependencia con el fetch. El fetch no es algo mío y yo lo estoy usando, ¿no? También podría haber sido, por ejemplo, si yo aquí hago instancia de algo, también es una dependencia. Entonces, en la inversión de control o la inversión de dependencias, lo que dictamina es que las dependencias deben ser recibidas por el constructor. Es decir, por aquí. Entonces, la inversión de control luego va a permitir que yo pueda tener un motor de inyección de dependencias. Por ejemplo, si tengo una función getData y le paso el fetch, o aquí hago return fetch users, aquí en esta función también estoy haciendo uso de inversión de control. La dependencia del fetch me viene por los parámetros. Lo que me habilita esto es que luego puedo jugar a cambiar la implementación, es decir, polimorfismo, y para los tests es mucho más sencillo, para moquear las cosas. De acuerdo, también sugiero a nuestro compañero que consulte el curso de diseño orientado a objetos, en el cual se abordan estos conceptos, bueno, con mucho detalle en un montón de clases. O sea que si queréis pues profundizar y saber mejor todas estas cosas, por qué se hacen, y de dónde vienen, pues es importante consultarlo ahí en el curso completo que tenemos también en Squalite y que forma parte del máster de desarrollo que podéis hacer si estáis con la suscripción. Listo, César. Genial. Pues por aquí dejamos ya. Entonces el próximo día nos ponemos
con la parte de la gestión de otros temas de la aplicación, como es el tema este que comentabas, ¿no? De las variables de entorno y cómo gestionar todo eso ahí. Claro, esa es una parte fundamental de los proyectos. Sí, veremos Testing Library para los componentes. Y nada, también mañana una clase completita. Muy bien, pues muchas gracias a todo el mundo. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Adiós.